Buen día con todos, me es grato dirigirme a ustedes en esta oportunidad. Soy Luis Andrés Tapia Monsalve, residente de tercer año de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria por la Universidad Cayetano Heredia en Lima, Perú. El tema que les presentaré hoy es Medicina centrada en el paciente, transformando el método clínico. Para entender el método clínico centrado en el paciente tenemos que recordar la definición de salud. OMS define en el año 1946 como el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad. Con esta definición pone prácticamente a la mayoría de personas en una condición de mala salud, porque este estado de completo bienestar es utópico, y tendríamos que ser como un superhéroe o un Superman para estar completamente sanos. El concepto actual de salud es un recurso diario para tener la capacidad de realizar sus aspiraciones, satisfacer sus necesidades y responder positivamente al medio ambiente. Esta actual definición de salud se acerca más a la realidad, ya que reconoce a la persona saludable la capacidad de poder afrontar las tensiones normales de la vida, pudiendo trabajar en forma productiva y fructífera, y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. El método clínico centrado en el paciente se enfoca en esta última definición de salud, teniendo una visión biopsicosocial e integral de la persona. El término medicina centrada en el paciente fue acuñado por Michael Balin en Inglaterra en la década de 1950 para diferenciarlo de la perspectiva dominante de la medicina, que él denominó centrada en la enfermedad. El enfoque centrado en el paciente refuerza la relación y la comunicación médico-paciente, procura una atención integral de la persona humana y promueve las decisiones compartidas. Esta imagen representa al médico cabecera en una visita domiciliaria. Reforzamos en esta imagen la relación médico-paciente donde pocas veces curaba, algunas veces aliviaba y consolaba siempre, brindando un trato humano, entendiendo a la persona como un ser integral en el proceso de salud enfermedad. Método clínico tradicional. El método clínico tradicional se basa en la disfunción de lo biológico, alteración de la normalidad. Se centra en la disfunción de órganos y sistemas, entendiendo a la persona solo como la suma de sus partes. Esta imagen representa la medicina tradicional. Es una visión fragmentada de la salud de muy alto costo económico, por el uso excesivo de exámenes, incremento de la frecuencia de la consulta médica por un mismo problema, escasa o nula satisfacción del paciente y el médico. El método clínico tradicional entiende a la enfermedad como la búsqueda de la anormalidad en el funcionamiento biológico y no enfocado en un manejo integral de la persona en relación a sus problemas de salud. Método clínico centrado en el paciente. La extensa investigación en este campo por parte del Dr. McGuinn en el Centro de Estudios de Medicina Familiar de la Universidad de Western Ontario en Canadá ha permitido una mejor comprensión de este enfoque, así como sus efectos en los resultados y la calidad de atención médica. McGuinn realizó un estudio dando a conocer cuál es el verdadero motivo por el cual el paciente acude a la consulta médica. Los resultados muestran que de estas 311 visitas médicas, el 89% prefiere que se explore sus ideas, 72% sus expectativas, 58% cómo altera el funcionamiento normal de su vida día a día y el 42% sus sentimientos e ideas. El método clínico centrado en el paciente abarca los problemas de la persona como un ser integral que siente, tiene miedo, con creencias propias acerca del estado de salud y enfermedad, tomando en cuenta a la persona en la toma de decisiones que afectará positiva o negativamente en su vida. ¿Cuál es el valor del método clínico centrado en el paciente? Nos hacemos tres preguntas. ¿Realmente funciona? ¿Es más costoso? ¿Encarece la atención? ¿O es lo que realmente quieren los pacientes? Las respuestas nos van a sorprender. Funciona. Revisiones sistemáticas dan a conocer que mejoran los resultados e intervención en educación. Hablamos en formación de pregrado y posgrado. Los pacientes quieren este método, sobre todo pacientes con múltiples condiciones a tratar. Sabemos que a mayor edad, mayor multimortalidad. Utilizaremos la priorización de problemas. ¿Es más costoso? No, ya que con un adecuado uso del método clínico centrado en el paciente, se reduce los costos en exámenes auxiliares, disminución en la cantidad de consultas por un mismo problema, disminución en el uso de servicios de salud global. Como hemos mencionado,
pocos acuden por una medicación o un examen. Más del 75% de los pacientes prefiere la utilización del método clínico centrado en el paciente para abordar sus problemas. Experiencia de enfermedad. Entendiendo la dolencia o experiencia de la enfermedad. Si encontramos un paciente, un conjunto de síntomas y signos, y estos se relacionan a una enfermedad en particular, lo reconocemos como un síndrome, que buscamos en personas distintas para poder manejar y tratar de forma similar. Vemos un continuo, síndrome, enfermedad, tratamiento. Tenemos que recordar que es lo único en común, ya que para estas personas la experiencia de enfermedad es única. En esta imagen apreciamos tres formas irregulares que representan a pacientes con enfermedades similares. Son todas distintas, porque no hay dos enfermedades exactamente iguales. El rectángulo representa lo que los pacientes tienen en común: la enfermedad. El nivel de abstracción nos da una gran capacidad de predicción y nos proporciona nuestro idioma taxonómico. Permite aplicar nuestra tecnología, pero tiene un precio: distanciarnos con el paciente y no vemos todos los detalles de su enfermedad. Si nos fijamos bien, cada paciente es diferente de alguna manera. Tenemos que reconocer a nuestros pacientes individualmente. Pueden tener la enfermedad en común, pero su respuesta a la enfermedad es única. Por lo tanto, tenemos que explorar al paciente la experiencia de la enfermedad que denominaremos dolencia. Entendemos esta imagen como la medicina tradicional, enfocada en la enfermedad, explora a la persona como un mapa, y el método clínico centrado en el paciente se enfoca en explorar a la persona como un territorio. Partes del método clínico. Mori Stuart, profesora de la Universidad de Western Ontario en Canadá, presenta las partes del método clínico. Los cuatro componentes interactúan en el método clínico centrado en el paciente, explorando la salud, la enfermedad, la experiencia de enfermedad, la dolencia, comprendiendo a la persona en su totalidad, encontrar un terreno común y mejorar la relación médico-paciente. Existe una larga historia de fracaso por parte de la medicina convencional para satisfacer las necesidades y expectativas percibidas de los pacientes. El primer componente del método clínico se dirige a cambiar esto, porque propone a los médicos una mirada más amplia, mucho más allá de la enfermedad del paciente, para incluir una exploración de salud y explorar la experiencia de enfermedad. La atención de salud eficaz requiere asistir tanto a la percepción de salud, la experiencia personal de enfermedad del paciente, así como sus enfermedades. Veamos ahora, explorando la salud, enfermedad y dolencia. Salud. Hemos visto antes, muy similar a la última definición de la OMS, un recurso para la vida, capacidad para perseguir las aspiraciones y propósitos importantes. Recordar que esta dimensión de la salud abarca la importancia de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Al explorar salud, no olvidar indagar cuál es la percepción de salud propia del paciente y lo que significa para él o ella. Enfermedad. La enfermedad la diagnosticamos mediante el modelo convencional, la historia clínica, el examen objetivo del cuerpo mediante un examen físico, análisis de laboratorio, buscando qué está mal o fuera de lo normal en la máquina cuerpo-mente. La enfermedad es entonces una construcción teórica o abstracta, por lo cual los médicos intentan explicar problemas de los pacientes en términos de anomalía de la estructura y o función de los órganos del cuerpo y sistemas, que incluyen tanto trastornos físicos y mentales. Dolencia. Por su parte, es la experiencia personal y subjetiva del paciente en la enfermedad. Incluye los sentimientos, la función alterada de alguien que se siente enfermo. La dolencia y la enfermedad no siempre coexisten. Salud y enfermedad no siempre mutuamente excluyentes. Los pacientes con una enfermedad sintomática perciben a sí mismos como sanos, no se sienten enfermos. Las personas que están en duelo o preocupados pueden sentirse mal, pero no tienen enfermedad. Los pacientes y médicos que reconozcan estas distinciones se darán cuenta cuán común es percibir una pérdida de salud o sentirse mal y sin embargo no tener enfermedad. Sin embargo, incluso cuando la enfermedad está presente, puede que no explique adecuadamente lo que sufren los pacientes, ya que la cantidad de angustia o miedo que experimenta el paciente no se relaciona directamente con la cantidad de daño tisular. Esto va relacionado con el significado y sentido personal de salud y enfermedad por parte del paciente. Muchos pacientes se presentan con síntomas sin explicación médica. Por ejemplo, más de la cuarta parte de los pacientes en la atención primaria tienen dolor crónico inexplicable, síndrome del intestino irritable o fatiga crónica.
En la atención secundaria y terciaria, alrededor de un tercio de los nuevos pacientes ambulatorios neurológicos tienen síntomas explicados por una enfermedad neurológica. Diseñado para hacer frente a la complejidad, proponemos a los clínicos tener en cuenta la definición de salud como algo único para cada paciente y que abarca no solo la ausencia de enfermedad, sino también el significado de salud para el paciente y la capacidad de los pacientes para realizar las aspiraciones y propósitos en su vida. Para una persona, el significado de salud puede ser tener la capacidad de correr en la próxima maratón y para otro, salud es cuando el dolor de espalda sea controlado. Asumiendo la importancia del papel de la promoción de la salud, se recomienda a los médicos que en los controles de chequeo piden a sus pacientes qué significa el término de salud para ellos. Tal pregunta, adaptada a la cultura individual de cada paciente, servirá para dos propósitos clínicamente. Primero, la pregunta revelará una dimensión hasta ahora desconocida de la vida del paciente y segundo, al realizar la pregunta y obtener una respuesta, desarrollará un conocimiento a detalle del paciente. Acá les presento cómo explorar las 4 dimensiones de la experiencia de enfermedad, la dolencia. Recordar el acróstico SIFE, sentimientos, ideas, función y expectativa. Sentimientos. ¿Cuáles son los sentimientos del paciente? Si el miedo del paciente a los síntomas que presenta puede ser el precursor de un problema más grave, como por ejemplo el cáncer. Algunos pacientes pueden sentir una sensación de alivio y ver a la enfermedad como un respiro a las demandas y responsabilidades. Y otros pacientes se pueden sentir irritados o culpables por estar enfermo. Ideas. Tenemos que explorar cuáles son las ideas del paciente acerca de su enfermedad. Por un lado, las ideas del paciente pueden ser algo sencillo, como preguntar al doctor si este dolor de cabeza podría ser una migraña. Y por otro lado, los pacientes pueden estar luchando por darle sentido a la experiencia de enfermedad. Muchos pacientes se enfrentan a esta experiencia como algo irreparable, hasta una forma de castigo, y otros tal vez una oportunidad de dependencia. Cualquiera que sea la enfermedad, es importante explorar la idea del paciente y así tener una comprensión a profundidad. Función. Para explorar esto tenemos que preguntarnos cuáles son los efectos de la enfermedad sobre la función, limita las actividades diarias del paciente, perjudica la relación con su familia, requiere un cambio de estilo de vida, se compromete la calidad de vida del paciente y esto le prohíbe alcanzar metas o propósitos importantes. Explorando expectativa. Abordamos acá cuáles son las expectativas que tiene el paciente en el actuar del médico. Por ejemplo, al presentar una faringitis aguda lleva consigo el paciente la expectativa de un antibiótico. La literatura sugiere que el paciente llega a la consulta con deseos y esperanzas específicas del desarrollo y resultado de su enfermedad. A veces, esta expectativa no suele ser explícita y de hecho, los pacientes pueden modificar o cambiar la expectativa durante el curso de la consulta. Caso clínico Jessica. Jessica es una mujer soltera de 31 años, es profesora y trabaja en un colegio para niños con habilidades especiales. Ella empezó a trabajar hace unos meses. Jessica es capitana en un equipo de natación que ha dirigido en varias victorias nacionales. A las 3 de la mañana, Jessica fue despertada por un fuerte dolor abdominal localizado en fosa ilíaca derecha. Ella pensó, son dolores menstruales, y siempre son molestos. Trató de retornar a dormir. Sin embargo, el sueño no fue una opción, ya que el dolor se hizo más agudo. A las 3:30 de la mañana, Jessica presentó fiebre y náuseas. Ella pensó, bueno, al menos fue ahora, por 2 razones. Era sábado y ella tendría un par de días para recuperarse antes de regresar a la escuela y por ser invierno no hubo práctica de natación. A las 6 de la mañana el dolor había llegado a tal punto que Jessica apenas podría recuperar el aliento. Se sentía débil, sudorosa y con náuseas. En su desesperación, Jessica llamó a un amigo cercano para llevarla al hospital. 3 horas más tarde, después de someterse a numerosas pruebas y exámenes, el cirujano de guardia le diagnosticó apendicitis aguda. Jessica fue llevada rápidamente al quirófano para la cirugía. Mientras que la medicación había aliviado el dolor de Jessica, su ansiedad y miedo se habían intensificado. En un par de horas breves, Jessica había pasado de sentirse saludable y vital a estar muy enferma. En la sala de recuperación, Jessica se sintió aturdida y desorientada. Ella suspiró y luego parpadeó y vio a su cirujano cerca de ella. El cirujano dijo, bueno Jessica,
No fue apendicitis después de todo, de hecho, fue algo más serio. Jessica había tenido diverticulitis de Meckel y requirió una resección intestinal parcial, debido a que se había roto y por ello desarrolló una peritonitis. Estaría en el hospital durante varios días para administración de antibióticos por vía intravenosa. Su recuperación requería por lo menos 4 a 6 semanas. A Jessica le resultaba difícil comprender cómo todo esto había ocurrido en tan corto tiempo. Hasta cierto punto, ella negó esa realidad. Todos los días el cirujano vino a verla y a ofrecerle su apoyo, y en ocasiones el cirujano vio la irritabilidad de Jessica y le preguntó si estaba enojada. Jessica, aunque sorprendida inicialmente por su pregunta, reflexionó y se dio cuenta de que estaba enfadada porque sentía que su cuerpo le había traicionado. Ella estaba luchando para dar sentido a todo lo que le había sucedido. Su vida se había puesto al revés y las cosas que eran importantes para ella ahora estaban a la deriva. Echaba de menos a sus estudiantes y su trabajo, y se preguntó si ella tendría la resistencia física para volver a trabajar. Ella también estaba temerosa de no poder seguir su otra pasión, que era la natación. Tendría que abandonarlo en el pináculo de su carrera. Su equipo estaba tan cerca de una victoria en un evento internacional que ahora podría perder. El cirujano de Jessica escuchó y atendió su ira y temor. Él no descartó la preocupación como si fuera algo superficial, más bien validó las preocupaciones de Jessica y le aseguró que ella sería capaz de disfrutar de todas sus actividades y entusiasmo por vivir. Esta acción por parte del médico era fundamental para la recuperación de Jessica. Al reconocer el médico el miedo y temor de Jessica, participó en el cambio de su propio autoconocimiento y creencia de Jessica que podría recuperar rápidamente su salud. Ciertas enfermedades o eventos en la vida de los individuos pueden hacer sentir vergüenza o malestar emocional, bloqueando o encubriendo sus principales preocupaciones en múltiples síntomas. El médico debe en ocasiones responder a cada uno de estos síntomas para crear un ambiente en el cual el paciente pueda sentirse más confiado y cómodo para exponer sus preocupaciones. A menudo el médico le proporciona este camino al comentar: tengo la sensación de que hay algo que le preocupa o que hay algo más en juego. ¿Cómo le puedo ayudar? Para esto tenemos que identificar cómo hacer pregunta clave y no ser tomado a la ligera. Al incluir en la entrevista, déjeme escucharlo o me gustaría saber lo que usted piensa, el médico expresa un interés genuino de los pensamientos del paciente. La pregunta clave por lo general son de composición abierta y el paciente entiende el interés del médico y esto invita al paciente a utilizar sus pensamientos acerca de la enfermedad. Y por lo tanto, el médico transmite al paciente una responsabilidad verdadera en la búsqueda de su salud. El siguiente caso es otro ejemplo del método clínico centrado en el paciente y describe explícitamente dimensiones de la salud, enfermedad y experiencia de enfermedad. Caso clínico: Francisco. Francisco, un hombre de 58 años de edad, paciente durante 10 años, ha sido un hombre aparentemente sano con pocos problemas hasta hace 8 meses, cuando tuvo un infarto de miocardio masivo que requirió una cirugía de revascularización coronaria triple. Él es casado con hijos mayores y trabaja como agricultor y ganadero. Había llegado a la consulta para asesoramiento sobre su dieta y colesterol elevado. El siguiente extracto de la visita demuestra el uso del médico del enfoque centrado en el paciente. La interacción se inició con el doctor Contreras diciendo: «Hola Francisco, me alegro de volverte a ver. Entiendo que estás de vuelta para comprobar el progreso después del ataque al corazón. ¿Hay algo más que te gustaría hablar hoy?» «Así es, doctor. Me quedó bien nuestro plan. Me siento muy bien, bajé muchos kilos y me pregunto cómo estaría mi último resultado de colesterol». «Felicidades Francisco, lo ha hecho muy bien con la dieta. Ha ayudado a reducir bastante el nivel de colesterol y ahora se encuentra casi a nivel objetivo». Francisco sigue un programa de ejercicios y declaró que había estado siguiendo regularmente su régimen de ejercicios durante los meses de verano. Caminó aproximadamente 3 kilómetros por día. El doctor Contreras: «Francisco, ¿serás capaz de continuar sus ejercicios durante los meses de invierno?» «Creo que sí», señaló Francisco. «No me importa caminar en el invierno siempre y cuando no sea demasiado frío». «Sí, Francisco, usted tiene que tener cuidado durante el mal tiempo», respondió el doctor Contreras. Francisco miró hacia un lado y parecía algo triste. El doctor hizo una pausa y preguntó: «¿Hay algo que le preocupe, señor Francisco?»
Oh, bueno, no, afirmó rápidamente. En realidad no. Realmente no, menciona el doctor Contreras. Bueno, respondió Francisco, yo estaba pensando que en el invierno y no creo que voy a ser capaz de trabajar con mi familia. ¿Por qué está preocupado de que usted no será capaz de trabajar, señor Francisco? Preguntó el doctor Contreras. Bueno, yo no lo sé. Yo solo echaría de menos si no podría participar con mi familia. Suena como si esta actividad es importante para usted, respondió el doctor Contreras. Bueno, sí, ha sido una actividad familiar muy importante. Tenemos un terreno y una pequeña cabaña al norte de aquí, y es así realmente como pasamos los meses de invierno. Toda la familia vemos la chacra y el ganado. Señor Francisco, suena como si no poder participar en esta actividad importante para su familia sería muy penoso para usted, reflexionó el doctor. Sí, lo sería. Siento que muchas actividades me han quitado y no puedo realizarlas con mi familia. Realmente me perdería, me sentiría como un estorbo al no ser capaz de trabajar y estar con ellos. El médico respondió, Francisco, durante los últimos meses ha experimentado muchos cambios y una gran cantidad de actividades perdidas. Tengo la sensación de que ha sido muy difícil para usted. Francisco respondió solemnemente, sí, doctor, ha sido muy difícil. He pasado de ser un hombre realmente saludable, sin problemas, a tener un ataque al corazón y una gran operación. Ahora, yo todavía no tengo la energía que solía tener antes y a veces me preocupa de tener otro ataque al corazón. Mi esposa también está realmente preocupada, porque siempre me recuerda que debo tener cuidado acá, allá, y hasta ahora, imagínese, doctor, no hemos reanudado nuestra vida sexual. El doctor Contreras realmente ha pasado por un gran cambio y ha tenido sus momentos muy difíciles, pero está vivo y supongo que es lo que importa. Parece que usted y su esposa también tienen un montón de sentimientos sobre su ataque al corazón y la cirugía y los cambios que estos le han producido. Francisco, sí tenemos muchos cambios, doctor. El doctor Contreras. Me alegra decirle que ha pasado el periodo más peligroso después de su ataque al corazón y ahora el riesgo es muy bajo, en cierto modo a causa de su mejor dieta y ejercicio regular. Usted se encuentra más saludable de lo que era antes del ataque al corazón. Eso es una buena noticia, pero estoy preocupado por su tristeza y me pregunto si sería útil hablar de esto en su próxima visita, darle un poco más de tiempo, preguntó el doctor Contreras. Sí, doctor, es difícil hablar, pero sería de gran ayuda, señaló Francisco rápidamente. ¿Está encontrando problemas con el sueño o el apetito, señor Francisco? Preguntó el doctor. No, doctor, en absoluto, ninguno. El médico hizo algunas preguntas más que exploran posibles síntomas de depresión. Al no encontrar ninguno, volvió a ofrecer hablar más en la próxima visita y sugirió que podría ser útil invitar a su esposa. El paciente respondió afirmativamente. En este caso clínico del señor Francisco, hemos tenido en cuenta la salud, la enfermedad y la experiencia de enfermedad del paciente, la dolencia. Como objetivo legítimo de investigación y manejo, el médico ha evitado dos errores potenciales. En primer lugar, si hubiera utilizado solo el modelo biomédico convencional mediante la búsqueda de una enfermedad para evitar la angustia del paciente, el médico podría haber etiquetado al paciente como deprimido y la posibilidad de medicación innecesaria y potencialmente peligrosa. El segundo error potencial del médico habría sido simplemente llegar a la conclusión de que el paciente no está deprimido y pasar a la siguiente fase en la entrevista. El médico habría decidido que la angustia del paciente no era de importancia y digna de atención. Eso podría haber retrasado la recuperación emocional y física del paciente y el equilibrio de vivir con una enfermedad crónica. Este ejemplo ilustra también que a pesar de que el tratamiento médico después de un infarto de miocardio ha mejorado considerablemente en los últimos años, no es suficiente para limitar el tratamiento solo a las dimensiones biológicas del problema. Recordaremos que este paciente estaba siguiendo todas las recomendaciones, pero a pesar de ello, aún no se sentía sano o seguro de su cuerpo. También estos temores comprometían la relación con su esposa, agravando su ansiedad.
Tratar la experiencia de salud y enfermedad en este paciente y que incluye también a su esposa es útil para la promoción de la salud, al aliviar sus temores, corregir las ideas erróneas, animándolo, hablar de su padecimiento o simplemente estar allí, dándole valor a su testimonio y dignidad fundamental. Impidió llegar a que el paciente se encuentre verdaderamente deprimido e incluso podría ayudarle a vivir más plenamente. Hemos explorado el primer componente, explorando la salud, la enfermedad y la experiencia de enfermedad, la dolencia, para tener una comprensión integrada y una síntesis única de cada paciente. En los próximos capítulos hablaremos sobre el segundo componente, entendiendo al paciente en su totalidad. Tenemos que ver el contexto proximal, la familia, y el contexto distal, comunidad y entorno, para poder llegar a nuestro tercer componente, encontrando un camino común. Podemos ver los problemas, los objetivos, los roles y tomar decisiones mutuas. Y así llegamos al cuarto componente, mejorando la relación médico-paciente. El médico de nuestros días. No hay mayor oportunidad, responsabilidad o obligación que pueda tocarle a un ser humano que convertirse en médico. La atención del sufrimiento y del médico necesita habilidades técnicas, conocimientos científicos y comprensión de los aspectos humanos. El médico se espera tacto, empatía y comprensión, ya que el paciente es algo más que un acúmulo de síntomas y signos, trastornos funcionales, daños de órganos y perturbación de emociones. El enfermo es un ser humano que tiene temores, alberga esperanza y por ello busca alivio y ayuda y consuelo. Lo mencionaron en el libro de Harrison, en las primeras ediciones. Cuando escuchemos, aceptamos, validemos la historia de la dolencia, cuando la interpretemos, cuando expliquemos el plan de manejo y pronóstico, y cuando definamos el rol del paciente en su proceso de cura, solo después de eso podremos decir que la conexión humana entre el médico y el paciente fue posible. Espero que les haya agradado esta presentación. Me despido desde Lima, Perú. Muchas gracias.